La falsa creencia de la rivalidad entre ciencia y Dios. Y muy bien, este será entonces el tema a tratar en este nuevo episodio de tu canal favorito en ingeniería. ¿Dónde más si no es en Ingenieros en Serie para todos ustedes, el canal que resuelve? Sí, muy bien, estoy muy emocionado, muy contento, muy feliz de dar inicio a una nueva sección en el canal, en la cual hablaremos de ciencia, Dios, universo y creación. ¿Perfecto? Porque eso, digamos, no hay nada más científico que hablar del universo. Perfecto. Y quiero dar inicio a esta sección del canal comentando este tema, la falsa creencia de la rivalidad entre ciencia y Dios. Porque me parece increíble haber escuchado en pleno 2024. Muy bien, o sea, en pleno noviembre del 2024 he escuchado por ahí, he visto por ahí algunos vídeos, algunos creadores de contenido en el cual siguen divulgando que existe una rivalidad entre ciencia y Dios. Déjame tu comentario, déjame tu opinión. ¿Crees realmente que existe una rivalidad entre estos conceptos, ciencia y Dios, en pleno 2024? ¿Crees realmente que a estas alturas, en este nuevo milenio, existe dicha rivalidad? Muchos piensan, lamentablemente, que sí, que existe como una guerra entre ciencia y Dios, una batalla, una pelea que no tiene fin. Entonces, en este vídeo voy a intentar explicar por qué eso no es así, porque realmente existe una falsa creencia de la rivalidad entre ciencia y Dios. Y a decir verdad, la respuesta es muy directa, es muy breve, pero intentaré ir punto por punto. Primer punto, ¿por qué los ateos, digamos, o los que no creen en eso que se llama Dios, se atribuyen la ciencia a sí mismos? O sea, normalmente tú habrás escuchado, yo no creo en Dios porque yo creo en la ciencia. Seguramente lo habrás escuchado. No, yo no creo en Dios porque creo en la teoría de evolución de Darwin. No, yo no creo en Dios porque me gusta la ciencia. ¿No? Es normal. Y, y entiendo que muchos lo hayan escuchado y se lo hayan creído. Y yo también en un momento de mi vida estuve equivocado. Cuando era, digamos, ingresé a la universidad, tenía 17, 18 años, también pensaba lo mismo. Bueno, yo no creo en Dios porque pues, creo en la ciencia, me gusta la ciencia, ¿no? Investigo y demás, ¿no? Porque creo en la investigación. Era lo que normalmente se decía. Pero nosotros no tendríamos la culpa. Es decir, sin embargo, muchos medios de comunicación, digamos, expandían esta información como un mito con cierto motivo. ¿Sí? Detrás de un mito hay un motivo, ¿no? Eso es lo que dicen los historiadores. Entonces, podemos decir como primer punto en que los ateos se atribuyen la palabra ciencia y tienen argumentos para ello, pero eso fue en el pasado, es decir, cuando existía pues la Santa Inquisición, cuando la Iglesia Católica, pues los historiadores lo saben mejor, cometía lo que ya todos saben, ¿de acuerdo? Es decir, lo voy a resumir, condenaban a quienes dijeran lo contrario a lo que la Iglesia, a lo que la Iglesia establecía, como por ejemplo el modelo geocentrista de Ptolomeo, ¿no? Que se acoplaba al pensamiento de la Iglesia y quien diga lo contrario, lamentablemente era condenado. Muy bien, ustedes sabrán que Copérnico publicó su libro de la teoría heliocéntrica, donde realmente era el Sol quien estaba al centro y los planetas giraban, y no la Tierra como centro, ¿no? Entonces, pero él lo publica ya al final de su vida por ese temor. Y, y bueno, yo creo que ahí se, digamos, empezó a decir, si tú eras científico, si tú, digamos, dabas tu aporte a la ciencia, la iglesia intentaba silenciarte. Entonces, ese es un argumento con los cuales quienes no creían en la iglesia, quienes no creían en la religión,
¿de acuerdo? O quienes no creían en Dios, pues se atribuían la palabra ciencia. ¿De acuerdo? Era un argumento, pero quizás en esa época, ya hace bastantes siglos. Tenemos también a Galileo Galilei, sin embargo, tenemos también a Galileo Galilei, quien fue un teísta. O sea, Galileo Galilei creía en Dios, en la existencia de Dios, ¿de acuerdo? Pero también creía que la ciencia te podría acercar a Él. Muy bien, es decir, que ciencia y Dios pueden ir de la mano. Entonces, precisamente él argumentó ello y con ello se puede decir brevemente que, digamos, se salvó. Es decir, digamos, comenzó a divulgar que ciencia y Dios podrían ir de la mano. Pero ante este argumento en la cual pues la Santa Inquisición, digamos, las guerras que pudo haber provocado la Iglesia y demás, y las víctimas, y digamos, y todo ello, ¿de quién es la culpa? ¿Realmente de eso que llamamos Dios? ¿De eso que llamamos Creador? ¿Realmente es la culpa de Él o del hombre, o de los hombres? Entonces, es culpa de los hombres. Muy bien, es como intentar culpar al demonio, al diablo, por las víctimas de la ideología que no cree en Dios. O sea, digamos, las víctimas ya saben qué ideologías son las ideologías ateas. Son muchas millones de víctimas de esa ideología, ¿no? Entonces, en ese caso no le echan la culpa al demonio. Lo mismo pasa con la Santa Inquisición. No se le debe echar la culpa a eso que se llama Dios, digamos. Entonces, hasta ahí yo creo que la lógica te puede llegar a ese punto. Muy bien. A medida que la ciencia fue avanzando, digamos, no se debe confundir con la creencia de Dios a que realmente te atribuyan una religión. No, no, no. Tú puedes llegar al punto de creer en Dios, pero sin embargo no ser religioso. Y eso no necesariamente se ve en la Edad Media y a medida que el tiempo va avanzando. Por ejemplo, Aristóteles creía en Dios, sin embargo no era religioso. Aristóteles define al creador o define a Dios como el primer motor inmutable e incorruptible. Es decir, es como una especie de el motor, digamos, de energía infinita. Es el único y el primer motor. Así lo definía Aristóteles, pero él llegó a creer en un Dios a través de la filosofía y la lógica y la razón. ¿Perfecto? Puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero Aristóteles, ya mucho antes de todo lo que pasó, él mismo demuestra que se puede llegar a creer en un creador sin necesidad de ser religioso. Entonces, no se debe confundir cuando una persona te dice, oye, yo creo en Dios. Ah, no, él es religioso, no, seguramente va a la iglesia, él seguramente estudia la Biblia. No, es totalmente incompatible. ¿De acuerdo? Entonces, como bien saben, Aristóteles fue, ¿no?, uno de los primeros divulgadores de ciencia, filosofía, un gran pensador, y no tenía por qué ser religioso. Tienen también a Isaac Newton, que no solamente fue un gran físico, sino que también estudió teología, fue un gran teólogo. Ahí también tienen algo. Ojo, sí que es verdad que algunos científicos se proclamaron creyentes por algún temor en su tiempo cuando existía la Santa Inquisición. Es verdad, pero no estamos aquí para hablar de historia, estamos aquí para, digamos, hablar de argumentos, brevemente. Entonces, a través de los años se ha dado una falsa analogía, digamos, sobre todo a inicios del siglo XX, se ha dado una falsa analogía en la cual he hecho un pequeño esquema. Y dice así, Dios, si tú dices que crees en Dios, entonces te asocian con la religión, te asocian con la iglesia, te asocian con creer en Cristo,
y te asocian evidentemente con leer la Biblia, ¿no? Sobre todo esa falsa analogía a principios del siglo XX en resumen, te llevaba a, digamos, a ser un ignorante de la ciencia. De la ciencia. Entonces, la pregunta es, hasta principios del siglo XX te puedo aceptar, ¿de acuerdo? Que puede haber habido argumentos y demás, ¿no? Y ya te lo puedo aceptar, pero otros que son más contundentes, no. Lo cierto es que actual en pleno año 2024, sobre todo con la última generación de científicos que hemos tenido, realmente no existe una rivalidad entre ciencia y Dios. Realmente no existe. No existe una rivalidad entre ciencia y Dios. Porque, mira, aquí he puesto algunos nombres de teístas, ¿no? Digamos, el primer grupo de teístas y el segundo grupo de ateos. Por ejemplo, empezando, ¿no? Solamente he dado algunos porque no me faltaría espacio, ¿no? Para colocar todos. Pero simplemente los he puesto como referencia. Por ejemplo, Kurt Gödel, que es un gran matemático, quizás el Aristóteles de nuestra época, una eminencia matemática, uno de los más grandes matemáticos junto con Hilbert. Seguramente habrás escuchado de sus grandiosas e interminables charlas. Un amigo muy cercano a Albert Einstein, Kurt Gödel, creía en la existencia de un creador. Y no solamente eso, era cristiano. ¿De acuerdo? Albert Einstein creía en la existencia de un creador también. Georges Lemaitre, que es, digamos, el científico quien da inicio con su teoría, ¿no? Su artículo es la teoría del átomo primigenio. De ahí el nombre del Big Bang, ¿no? Que es cierto, un contrincante a él, que era ateo, le puso Big Bang a manera de burla. Pero fue Georges Lemaitre, un científico belga, que también era sacerdote, ojo, quien da inicio a la teoría del Big Bang, la cual está demostrada. Forma parte del modelo cosmológico estándar. Tenemos también a Gregorio Mendel, padre también, Francis Collins, que es uno de los más grandes biólogos contemporáneos, que en el año 2004 se convirtió ateísta, luego en el famoso proyecto del genoma humano. Tenemos también a Max Planck, Werner Heisenberg. Werner Heisenberg no solamente era ateísta, sino también era cristiano. Uno de los padres de la química moderna, Robert Boyle. Louis Pasteur, seguramente si has estudiado química en la escuela, bachillerato, seguramente ya sabes quién es Louis Pasteur. El propio Nikola Tesla tenía una visión de un creador. Obviamente cada uno tiene su visión, pero cree en la existencia, digamos, de un ser supremo, ¿no? De un ser supremo. Robert Millikan, quien fue el experimento premio Nobel por descubrir la carga eléctrica del electrón. Y por el otro lado, en el grupo número 2 tenemos a los ateos. Uno de los más reconocidos y gran científico fue el gran Stephen Hawking, que fue, digamos, por así decirlo, uno de los digamos, más conocidos, ¿no? en la divulgación y demás. Tenemos, entre otros, a Christopher Hitchens, quien no era científico, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Christopher Hitchens, que no era científico, Daniel Dennett, Steven Pinker, Sam Harris, que no eran científicos realmente, eran periodistas o filósofos. Richard Dawkins, que seguramente te sonará mucho porque tiene muchos debates con un gran, como John Lennox, que es un gran matemático teísta de Oxford. Y bueno, él estudió algo relacionado a la zoología, pero no ejerció de ello. O sea, no, digamos, su carrera científica no era tan contundente como las de este bando. Y lo mismo de Lawrence Krauss, que también era físico, pero su carrera científica no fue tan contundente. Entonces, pero la idea de esto no es darte una lista extensa. Es más, te doy un último dato.
Tú puedes buscarlo ahora mismo en el buscador de tu preferencia o utilizando alguna aplicación de la inteligencia artificial y averigua por ti mismo de los últimos 70 años, ¿no? O la última generación, por así decirlo. Busca cuántos premios Nobel creen o son creyentes o teístas o digamos, o cristianos. Te vas a dar con la sorpresa de cerca del 90-92% de ganadores del premio Nobel son teístas, ¿de acuerdo? Y hablo de premio Nobel de ciencias, ojo, premio Nobel de ciencias. Entre el 90 y 92% de los premios Nobel de ciencias son teístas. Y eso abarca, ¿no?, lo que es la física, la química, ¿no?, y lo que es el premio Nobel de medicina o fisiología. Entonces, tienes ese porcentaje y cerca de entre el 7 y 8%, 7 y 8% de los premios Nobel, de 7 al 8% de los premios Nobel de ciencias son ateos. Pero el del 90-92% de premios Nobel creen en la existencia de un creador. Muy bien. En el caso de los premios Nobel de literatura sucede algo distinto. Cerca del 30% se declara ateo, digamos, y el otro 70% realmente cree en un Dios. Entonces, se demuestra, digamos, la tendencia estadística que digamos, que no creer en Dios o ser ateo es más de letras que de ciencias. Es por eso digo, con esta estadística, con esta ciencia estadística que la puedes comprobar tú mismo, que existe la falsa creencia entre la rivalidad de ciencia y Dios. Todas estas personas que tenemos aquí en este bando creen en el mismo pensamiento que alguna vez postuló Galileo Galilei, que la ciencia te lleva a ese algo o alguien que se llama Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que te haya gustado el vídeo. Por favor, si te ha gustado, pues reacciona, déjame tu comentario, compártelo con todos tus compañeros. Si no te ha gustado, pues encantadísimo. Déjame tu comentario con un fuerte fundamento científico histórico para debatir cualquier frase de la cual yo he estado divulgando o exponiendo. O sea, esto se trata de libertad. No hay mayor libertad que hablar de ciencia siempre y cuando se den los datos importantes y dichos datos se puedan corroborar por ustedes mismos. Ustedes pueden comprobar todo lo que yo he dicho y escrito aquí en esta humilde pizarra por ustedes mismos. Entonces, yo encantado de leerlos y espero que les guste esta nueva sección del canal. Seguiremos publicando lo de siempre, electromagnetismo y demás. Y todas esas asignaturas que les gustan. Pero también vamos a hablar de ciencia pura como las que acabo de presentar. Así que espero que les haya gustado el vídeo y conmigo será hasta una próxima oportunidad.